¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y sean bienvenidos a Lecciones Bíblicas. Continuamos estudiando el libro de Isaías. En esta ocasión, la lección número 6. Una lección muy interesante porque nos ayuda a identificar cuánto del espíritu de Babilonia continúa en nosotros. Y para ello se encuentra con nosotros nuestro estimado hermano Marcelo Vilca. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? Gracias, Miguel. ¿Está contento? Sí, es un privilegio estar en este lugar y más privilegio todavía por poder compartir este libro maravilloso que es el libro de Isaías. Amén. Así que estoy agradecido al Señor y por la oportunidad que me da el programa de compartir este libro con ustedes. Amén. ¿Qué le parece, hermano Marcelo, si antes de abrir este libro y compartir las bendiciones y lecciones que Dios quiere dar para nosotros, quiere hacer una pequeña oración con nuestros televidentes? Amén. Oremos. Oremos. Padre amantísimo, queremos agradecerte porque tu palabra profética no ha faltado en cada generación. Señor, somos un pueblo tan parecido como al pueblo que vamos a recordar a través de la lectura del libro de Isaías, y quisiéramos de corazón, Padre, que tú puedas poner tu buen espíritu en nosotros a fin de comprender las lecciones que vamos a repasar para que sean una aplicación personal y también como una aplicación para todo tu pueblo sobre la faz de la tierra. Concédenos de encontrar a Jesucristo como el remedio y la solución a todos los males y problemas que el pueblo de antaño tenía y también los mismos que nosotros hoy tenemos. Danos tu buen espíritu, que tus santos ángeles estén con nosotros y dirige tú a través del Espíritu Santo este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En nuestras lecciones pasadas, hermano Marcelo, hemos estado hablando acerca de, en el contexto del reinado o superpotencia en ese momento de Asiria. Desde el capítulo 1, cuando Dios llama a Isaías, capítulos 7, 8, 9, encontramos la historia del rey Acaz. Y llegamos al capítulo número 13. Es como un reinicio de la lección que Dios quiere dar a su pueblo. Pero en esta ocasión, el enfoque principal son profecías y juicios. Ahora, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23, vamos a encontrar estos juicios y estas profecías contra algunas naciones, por ejemplo, y comenzando con Babilonia, que es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. En el capítulo 15, profecías sobre Moab. Capítulo 17, sobre Damasco. Profecías sobre Egipto, capítulo 19. Capítulo 18, profecías sobre Etiopía. Así hasta el capítulo 23, profecías sobre Tiro. Y después, capítulo 24, el juicio de Jehová sobre la tierra. Ahora, el título de nuestro estudio en esta ocasión es Jugar a ser Dios. Pero quiero comenzar leyendo el siguiente texto. Aquí lo tenemos en la pantalla. Isaías capítulo 13, versículo 1. Profecías sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Jugar a ser Dios. ¿Es pecado jugar? Bueno, jugar, recrearse es en el buen sentido, es correcto. Pero jugar, a excepción de este sentido, puede ser pecado. Por ejemplo, jugar con los sentimientos de una persona es pecado. En el caso de aquellos que somos estudiosos de la Biblia, jugar a ser cristiano es hipocresía, pero jugar a ser Dios es otra cosa. Y lo vamos a ver justamente con Babilonia. Así que, hermano Marcelo, quiero por favor que nos comente un poco acerca de la historia y qué piensa usted acerca de Babilonia, que juega a ser como Dios. Gracias, hermano Miguel. Quizá hacer algunas puntualizaciones en el contexto histórico.
Hay 16 profetas desde Isaías hasta Malaquías. Abarca más o menos 400 años, del 800 antes de Cristo a 400 años antes de Cristo. Son 3 reinos que se van a suceder: Asiria, Babilonia y Medo-Persia. Me gustan algunas curiosidades. Por ejemplo, 90 veces se cita el libro de Isaías en el Nuevo Testamento. O sea 90 veces. Es muy conocido el libro de Isaías. También tenemos que recordar de que Israel es considerado el rey del norte y Judá es considerado el rey del sur. Eso es, digamos, después de la división, ¿no? Después de la división. En los días del rey Roboam. Roboam, exactamente. Entonces, ahora cada uno de ellos tenía un profeta, ¿no? Pero el que más profetas ha tenido es el reino de Judá. Isaías es profeta para ese reino del sur, que era Judá. Acaz, en las que tú mencionaste, va a guerrear contra Siria, y eso está en el capítulo 7 de Isaías. Ahora, también está el rey Ezequías, que va a guerrear contra Sennacherib, y vamos a ver eso, por ejemplo, por qué el profeta Jonás tenía que ir a predicar a Nínive, que era la capital. Uno es el Asur y el otro era Nínive, del imperio de Asiria. Comienza Isaías su ministerio después de la muerte del rey Usías, que ya hemos estudiado, creo, en 2 lecciones anteriores. Y su ministerio comienza desde el 740 antes de Cristo. Y bueno, y es durante los reinados de Jotam, de Acaz, Ezequías. Y su ministerio son 50 años, o sea, no es poco tiempo. Ahora, en los temas que tú mencionaste, todos los pueblos siempre juegan a ser Dios. Y eso parece natural en la humanidad que no conoce a Dios, aunque seamos cristianos. Miguel, cuando vemos los artistas de la iglesia que comienzan a buscar reconocimiento, honor, hasta un predicador podemos caer en esa tentación, ¿no es así? El hombre queda resaltándose y desaparece la figura de Cristo. Y nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel a quien servimos. Entonces, ¿quién es ese Dios de Israel que no quiere competencia? Porque esa teoría, ¿de dónde viene? El jugar a Dios, el ser igual a Dios. ¿Recuerdas en el libro de Génesis capítulo 3, la tentación fue muy fuerte para Eva? Él le dijo: si comes de esto serás como los dioses y serán abiertos vuestros ojos. Y ese misterio, que aparentemente es un misterio entre comillas, hasta ahora sigue engatusando a tanta gente. Los futbolistas quieren ser dioses. Los presidentes quieren ser eternos y piensan que son deidades. Eso no es solamente de la actualidad de algunas naciones o algunos personajes públicos. Eso siempre hubo en todo tiempo, en cada generación. Entonces, el Dios de Israel, que se menciona en el libro de Éxodos 13:14, ¿recuerdas cuando Moisés estaba en el desierto? Bueno, yo voy al pueblo de Israel. ¿Y quién voy a decir el que me ha enviado? ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Con qué nombre me voy a presentar? Ahora, el Señor no le presentó un nombre específico. No sé si tú recuerdas el tetragramatón. Yahvé, porque en realidad se pronuncia Yahvé porque le agregaron algunas vocales. Era un nombre mudo. Pero era un nombre que no se podía pronunciar. No se podía pronunciar. Y los hebreos conservadores no pronunciaban ese nombre porque para ellos no había forma de describir el nombre de Jehová o Yahvé. Así que le dijo: yo soy el que soy. Ese es más o menos lo que se podría mencionar con respecto a ese que significa el ser, el que es, el yo soy. Simplemente Dios es. Yo soy. O sea, tú puedes decir en este momento yo soy, pero de aquí a 50, 100 años ya no existes, ya no eres el yo soy. Hace 30, 40, 50 años tampoco podías decir yo soy,
pero hay alguien que es eterno, que siempre en todo el tiempo, pasado, presente, futuro, dirá el yo soy. Entonces, ese nombre es el que hizo el pacto con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19 dice la palabra de Dios: si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro y serán un reino de sacerdotes, gente santa, nación santa. Eso es lo que van a hacer. Esto es lo que Dios ha dicho. Y el pueblo de Israel, cuando Moisés le trasladó esa pregunta, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Haremos todo lo que Dios ha dicho, y se hizo el pacto. Por eso el pueblo de Israel es el pueblo de ese gran yo soy. Entonces, cuando uno recuerda, por ejemplo, si podemos leer en el libro de Juan 8:58, el Evangelio de San Juan, los judíos se enojaron porque Jesús se atribuyó ese nombre. Ahora, ¿quién era ese yo soy? Quizá Miguel podrías leerlo. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Ese era el tetragramatón. Y dijeron, un hijo de carpintero está jugando a ser Dios. Está jugando a ser Dios, y el jugar a ser Dios es una blasfemia. Pero el Señor Jesús dijo con esa dignidad. Entonces, cuando Él pronunció yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, y los escribas y fariseos dicen, esto no tiene 50 años, y antes que Abraham fue, Yo soy. el yo soy. Cayó el silencio, desea a todas las gentes, en la página 16, 435, párrafo 4, dice, cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por el rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Otra vez los sacerdotes y rabinos reclamaron contra Jesús, acusándole de blasfemo. Quien quiera jugar al lugar a ser Dios está blasfemando. Ahora, hermano Marcelo, quiero hacerle una pregunta con respecto a lo que ha mencionado. Ya que Dios es quien es, como Él lo llama, yo soy. Él es, yo soy, solamente como un Dios para los judíos, ¿o es un Dios que va más allá? Ese es lo más interesante. El Señor no comparte ese privilegio de ese título, de ese nombre, porque no hay otro como Él. Él no se presenta como la Virgen de Guadalupe, no se presenta como de Urcupiña o de Cotoca, o como cualquier otro Dios, o como el Pachamama. Porque ellos, ¿qué atributo tienen? Habrán hecho algún milagro, me imagino, porque si no, no serían una deidad. Pero ¿cuál es el atributo de ese Yahvé? De ese yo soy. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Todo lo demás es criatura y nosotros somos su creación. Ese es el gran yo soy al cual nosotros hemos entrado en pacto con ese Dios vivo. Entonces, cuando nosotros predicamos, ¿no? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, el mensaje del segundo ángel. ¿A quién debemos adorar? El mensaje del primer ángel. ¿A quién debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar el sábado? Entonces retrotrae lo que Él es. Nosotros hoy día, al adorar el día sábado, estamos diciendo hay un único Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el creador del cielo y la tierra. Esa adoración es la adoración verdadera. Todo el resto de las adoraciones es a jugar a ser dioses. Entonces, no solamente esa imagen que es adorado, sino aquellos que lo adoran están cometiendo ese grave pecado y Dios no tiene competencia. En ese aspecto, quizá podemos decir, el reino del norte, que era el pueblo de Israel, y el reino del sur, que era el pueblo de Judá, quisieron ser como esas otras naciones.
Por eso adoraron a los Baales, a esos dioses falsos, que eran los dioses, a los pueblos que ellos admiraban, a los dioses de Asiria, de Babilonia, a los dioses de Egipto, ellos querían adorar. Y Dios en todo momento les dijo que no podía compartir ese privilegio, no porque era egoísta, sino que termina haciendo el hombre cuando juega a adorar a un Dios falso. Muy bien, esa respuesta vamos a analizarla conforme vamos estudiando, hermano. Quiero preguntarle una cosa. En este caso, y tomando en cuenta lo que se ha mencionado, Babilonia, ¿cómo entra aquí? Perdón. ¿Y cómo afecta al pueblo de Dios? Especialmente en este tiempo, en el contexto de esta profecía. Hoy día nosotros, al analizar la historia, vamos a ver que el mensaje de los 3 ángeles tiene un contexto en el libro de Isaías. Porque el libro de Isaías tiene tanta similitud con la época que nosotros estamos viviendo. Entonces, el profeta Amós tiene una contraparte con el don profético que tiene la iglesia en este momento. El Señor no ha dejado a su pueblo en la ignorancia y en la oscuridad. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que estos dioses mandan como mensaje que nosotros podíamos copiar? El orgullo. La idolatría. La idolatría, porque la idolatría es exaltando un orgullo. O sea, ¿cómo son los que adoran a estos dioses? ¿Cómo eran los adoradores a ese dios babilónico, Marduk, por decir, o a ese dios egipcio? Ellos adoraban ese orgullo, esa vanidad, esa ostentación. ¿No es así? Entonces, realmente, la religión de Satanás, que se manifiesta adorando imágenes, cosas hechas a mano, ya sea de piedra, de madera, de lo que sea, en el caso de estos dioses, tanto en Babilonia como en Egipto, en Asiria, está basada en el orgullo humano, o sea, en el yo. En el yo. El pecado hace que si el hombre no muere, no quisiéramos entrar en temas doctrinales porque no quisiéramos perder el contexto de la lección. Nosotros no somos mejores que ellos, como el pueblo de aquel entonces, el pueblo de Israel. Pero Dios nos hace responsables de ser un pueblo con un pacto. El pueblo de Israel tenía un pacto. Ellos habían prometido, así como el esposo promete ante la novia, o el novio promete ante la novia, de serle fiel, deberíamos ser consecuentes con ese pacto que hicimos. Y el Señor lo que le está haciendo es responsable de esa luz que el pueblo de Israel tenía. Ellos sabían que esos dioses eran Dios de madera, Dios de palo, Dios de oro, de plata, de bronce, y todos los demás dioses no son nada. Entonces, en el libro de Isaías capítulo 13, o quisiera más antes leer una partecita de lo que dice el libro de Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y bordón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación impía y contra el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga por ser hollado como el lodo de las calles. O sea, en cada momento, ¿qué era en Egipto los dioses que Faraón adoraba? ¿Qué era? Ese piojo, por ejemplo. O el río Nilo, que se convirtió en sangre. Los piojos. Las ranas que adoraban. Eran sus propios dioses. Eran sus propios dioses que Dios demostró y los desbarató que no eran nada. Que no eran nada, era un engaño. Y así el pueblo de Israel hizo el becerro en el desierto, allí en el monte Sinaí, adorando y bailando a esos dioses. Porque aparentemente lo que nosotros queremos tener es un Dios visible, no un Dios que es espíritu. Y en espíritu en verdad es necesario que se le adore. Entonces, el Señor en el capítulo 13, si entramos en el tema, porque creo que el tiempo se nos ha ido, en el versículo 1 dice, capítulo 13, versículo 1, carga acerca de Babilonia que vio Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por las puertas de los príncipes. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, y los que se alegran con mi gloria. Ahora, ese estruendo, esa multitud que venía,
¿qué Dios podía contener o detener la destrucción de Babilonia? Ustedes recuerdan, en el libro de Daniel capítulo 1, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor nada más. ¿Qué Dios era capaz de revelar ese futuro? Solamente el único Dios. Ahora, usted, Miguel, ¿no piensa que Satanás está en el medio queriendo demostrar que él conoce el futuro? Está queriendo. Sí, pero ¿tenía la capacidad de demostrarlo? No podía. Absolutamente no. Y Dios es el que conoce. O sea, Satanás ni siquiera podía leer la mente de Nabucodonosor, ni lo que estaba pensando. Podía inducir. Pero el Dios de Israel, el Dios Yahvé, eso de 4 letras, el que hizo el pacto con Abraham, con Isaac y con Moisés y con el pueblo de Israel, Él es el que conoce aún los pensamientos, las intenciones, y sabe que los ídolos no son nada. No son nada. Entonces, jugar a ser Dios, pues no tiene ningún sentido en ese aspecto. Entonces, ahora, a ese pueblo de Babilonia, el que creyó que con todo el poder y la sabiduría había conquistado al pueblo de Dios, había capturado el templo de Jerusalén y había deportado a sus príncipes y había llevado a Daniel y todo el linaje del pueblo escogido de Dios, ¿qué pensó? ¿Que era por su poder? El yo. ¿Por su sabiduría? El yo aparece. Entonces, el espíritu de Babilonia. Hoy día nosotros, ¿qué vemos? Un gobierno cuando llega al poder, ¿qué dice? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Entonces vemos eso no solamente en los países del tercer mundo, también vemos en los países más poderosos que esos hombres quieren ocupar ese lugar. Y en nosotros, en el pueblo adventista, estamos queriendo ocupar ese lugar del gran yo soy de muchas maneras. Y no podemos continuar en esa circunstancia. Por eso está escrito el libro de Isaías capítulo 13 como una advertencia que Babilonia va a caer. Y cayó. Y cayó. Y vemos nosotros en el capítulo 5 de Daniel, para ir avanzando en la Sí. historia, que Medo-Persia, como una figura, ¿no?, de Dios libertador, destruye Belsasar en una fiesta, engrandeciéndose Belsasar, destruye su orgullo, se acaba Babilonia, empieza otro imperio. Ahora, yo quiero preguntar, hermano, y quiero leer a continuación lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, esto es lo que decía en su corazón, el rey de Babilonia. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos aquí el abatimiento del rey de Babilonia. Aunque esto también podemos aplicarlo a Satanás, ¿cierto? Nosotros entendemos que Satanás cayó. Pero yo quiero preguntar, hermano Marcelo, para ir concluyendo, ¿quién es realmente el lucero, Muy hijo bien. de la mañana? A mí me gustaría que recordemos el capítulo 4 de Nabucodonosor, que él hizo un sueño, vio en un sueño que un árbol fue cortado y toda la historia que se convierte en un animal y todo lo demás, pero ¿a qué se debía eso? El Señor conocía el corazón de el rey de Babilonia, que tenía la grandeza y la suficiencia propia en su corazón. Y el Señor un año antes le advirtió, ¿verdad? Y después en el capítulo 5, cuando se escribe la escritura en la pared, aunque después de un año él se convierte en un año y pasa 7 años y después se convierte en un hombre racional y todo lo demás, que está en el capítulo 4, en el capítulo 5, a pesar de toda esa historia, el hijo no aprendió la lección. E hizo el gran banquete, la gran fiesta. Y los vasos del Dios verdadero, que fue lo que su abuelo había llevado de Jerusalén a Babilonia,
era utilizado esos vasos que eran solamente objetos para el santuario. ¿Y qué es lo que pusieron en esos vasos sagrados donde solamente debería contenerse la sangre del cordero? Vino. Vino. ¿Pero qué tipo de vino? Fermentado. El vino fermentado, como una fiesta al Dios que ellos tenían. Y todo era para que el rey de Babilonia sea reconocido como el único Dios. Y esa noche, cuando fue escrito en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, esa noche mismo los medos estaban desviando el curso del río que pasaba por el medio de la ciudad de Babilonia, y entonces en la desviación por debajo del lecho entraron el ejército de Ciro, capturó sin disparar ni una arma ni una flecha, y allí fue cortado la cabeza de los príncipes, de los soldados, de las mujeres, y todo lo que está escrito en capítulo 13 y 14 de Babilonia prácticamente, literalmente se cumplió. Ahora, ¿cómo es que esto va a tener otro cumplimiento? ¿Cómo es que Ciro representa? 150 años antes ya fue profetizado que sería el libertador del pueblo de Israel, porque tenía que salir un decreto, recuerdas, en el libro de Esdras y todo lo demás que se tenía que cumplir, y salió el decreto y el pueblo de Israel regresó a Jerusalén. Hoy hay un libertador que está pronto a venir. Hay una Babilonia mística que está dando el vino a todos los invitados. Eso de que él dice, estableceré mi trono. Él quiere gobernar ahora no solo Babilonia, Egipto, Asiria, ni Etiopía, ni ninguno de esos reinos que se mencionan en los capítulos anteriores o posteriores a lo que vamos a seguir estudiando. Sino él en este momento está estableciendo un trono universal. La ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Así como en la noche de Belsasar, hoy los vasos sagrados somos tú y yo, aquellos hermanos que han sido bautizados, aquellos que invocan el nombre de Jesucristo. Amén. Pero ¿qué tipo de vino es la que están conteniendo? ¿El vino que es la sangre de Cristo en sus vasos? ¿O están conteniendo esa doctrina falsa de Babilonia que estamos jugando a ser dioses? Y si el tiempo nos permite, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, la Biblia presenta cómo va a ser ese momento de liberación, porque pueden colocarnos, yo qué sé, la marca, pueden colocarnos la vacuna, pueden colocarnos, pero si nosotros no entregamos el corazón voluntariamente, así como Daniel, aunque todos estaban de fiesta, pero Daniel no estaba comprometido en ninguna de esas fiestas. Ni en el licor, ni en nada. Le fueron a llamar y no sé en qué otro aspecto estaba, pero si no estaba en oración, estaba en los negocios del rey. Y cuando vino y dio la interpretación, nosotros hoy tenemos que dar la misma interpretación. ¿Qué es lo que dijo? ¿Tu reino ha sido contado? ¿Ha sido pesado en la balanza? ¿Estamos en un juicio investigador? Y Dios no solamente va a pedir cuenta al pueblo de Dios. Dios va a pedir cuenta a cada nación, a cada presidente, a cada ministro, a cada ese ministro de justicia que falla por dinero, porque el Dios de ellos es el amor al dinero y todo lo demás. Pronto toda esa injusticia ha de terminar, porque el libro de Apocalipsis capítulo 19, desde el versículo 11, me gustaría leer, dice así, la palabra de Dios. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. Y no solamente eso, y en justicia juzga y pelea. Esas son las armas de Jesucristo. Esta es una lucha sin igual. Puede que quieran borrar al pueblo de Dios de esta tierra, el nombre, su día santo, al pueblo de Dios verdadero, la verdadera adoración. Pero va a haber un remanente que va a regresar, o no es de Babilonia que va a regresar. Aunque tantos millones fueron llevados, pero regresaron unos pocos, aquellos que bendicaron el nombre del Dios verdadero y establecieron el santuario, la adoración, el templo, el muro y la ciudad. Y nosotros somos esos constructores de esas veredas para que el ciego camine, para el cojo no se tropiece. Y aquí dice, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas. Pero voy a saltarme al verso 13. Y estaba vestido de una ropa
teñida en sangre, y su nombre es llamada el Verbo de Dios. El verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pronto la gran cena se va a levantar, donde la carne de capitanes, de reyes, de esos grandes presidentes, va a ser la fiesta de las aves del cielo, para que hagan la fiesta. Allí va a terminar el orgullo de Satanás, allí va a ser desenmascarado, y entonces el que quería sentarse a los lados del norte, así como el Dios de Babilonia fue destruido, así como el imperio de Babilonia fue destruido, pronto el mal no levantará otra vez la cabeza y será el reino eterno de Jesucristo, que es lo que estamos esperando. Amén. Para concluir, hermano, ¿qué llamado Dios nos está haciendo? Brevemente. Yo diría de que hoy día es el sellamiento, porque vivimos en un tiempo de juicio. Daniel sabía que estaba viviendo en el tiempo del juicio, sabía que era una balanza que había en el cielo, y cada nombre está pasando en el santuario celestial. Quizá no debiera ser tanto la expectativa de la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo los casos de cada uno ya estará decidido. ¿Cuándo es que estaba decidido? ¿En qué momento estaba decidido la suerte de Babilonia? En el momento cuando el general Ciro entró al palacio de Nabucodonosor, al palacio de Belsasar. No, fue antes. Mucho más antes. Dios lo había dicho. El Señor ya lo dijo. Y la suerte de cada uno se va a sellar antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Amén. Estar listo para el tiempo de cierre de gracia. Eso. O sea, nuestra vida debiera estar así como quiero ser un vaso de honra. Amén. Quiero ser ese vaso del santuario para contener solamente la sangre de Cristo y estar revestida en la justicia de nuestro Señor. Y no vino fermentado ni falsas y ni siquiera la vestidura tan vil que podemos vestir, que significan los defectos del carácter, produce el adorar a los dioses falsos. Amén. El único Dios verdadero es aquel que nos va a juzgar con justicia y paz y en verdad. Amén. Y nos va a dar vestiduras. Exactamente. Vestiduras blancas. Muchas gracias, hermano Marcelo, por haber compartido esta reflexión sobre Isaías capítulo 13, la profecía sobre Babilonia, y capítulo 14. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Miguel. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado en este estudio. Deseamos que haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.